Alumnos, en este video trabajaremos las propiedades de potencia, pero vistas desde otro punto de vista. Pero en primer lugar recordaremos cuáles son estas propiedades de potencia con las que vamos a trabajar. La primera propiedad habla de que si tenemos un producto de potencia de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Asimismo, cuando tenemos una división de potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. Además, otra propiedad nos dice que toda base de toda potencia de exponente 0 tiene por resultado 1, a excepción de la potencia 0 elevado a 0, que no tiene un resultado determinado. Cuando hay una potencia y esa potencia está elevado a otro exponente, los exponentes se multiplican entre sí. Cuando tenemos multiplicación de potencias de igual exponente, se multiplican las bases y se conserva el exponente. Cuando hay división de potencias de igual exponente, se dividen las bases y se conserva el exponente. 1 elevado a cualquier exponente siempre es 1. Y finalmente, cuando hay una potencia con un exponente negativo, la base se invierte y el exponente cambia de signo, a positivo en este caso. Pero, ¿cuáles son estas cositas nuevas con las que vamos a trabajar? ¿A qué nos referimos con estas otras cosas que vamos a utilizar de propiedades de potencia? Este caso será llamado trucos útiles. Algunos truquillos matemáticos que nos pueden salvar en algunos casos. ¿Cuáles son esos? El primero es reescribir una potencia, donde una potencia se va a escribir con otra base, en el fondo. Por ejemplo, el 16 elevado a 6. Ese 16 como base también se puede escribir usando potencias como 4 elevado a 2 o como 2 elevado a 4. Y en ambos casos se puede escribir la potencia 16 elevado a 6 usando estas dos bases que tenemos ahí. Ocupando la 4 elevado a 2 nos queda la siguiente expresión. 4 elevado a 2 y eso nuevamente elevado a 6. Pero, como tenemos una potencia de potencia, se multiplican los exponentes entre sí y nos quedaría 4 elevado a 12. Lo mismo ocurre con el 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 está elevado a 6. Entonces nos quedaría 2 elevado a 24 ocupando la propiedad de potencia de potencia. ¿Qué otro truquito podríamos trabajar? Escribir la suma de potencias iguales de otra manera. Ahí tenemos un ejemplo. 4 elevado a 4 más 4 elevado a 4 más 4 elevado a 4 más 4 elevado a 4. ¿En qué consiste el truco? Pues bien, el truco es que tenemos que contar cuántas veces se repite el número y ese valor. Entonces, tendremos que ver cuántas veces se repite el número y con eso reescribir la potencia. ¿De qué manera? Se multiplica la cantidad de veces que hay, que en este caso es 4, por la potencia que se repite. Es decir, la potencia que se repite es 4 elevado a 4. ¿Cuántas veces se repite? 4. ¿Cómo queda la expresión? 4 por 4 elevado a 4. Y ahora, como tenemos las propiedades de potencia, eso se puede escribir como conservando la base, sumando los exponentes y el resultado es 4 elevado a 5. Entonces, no olvidar que existe la propiedad de potencia y que nos pueden favorecer muchos ejercicios. Y hablando de ejercicios, vamos a trabajar uno con esta idea para revisarla desde otro punto de vista un poco más complejo. ¿Cuál va a ser el ejercicio? El que está ahí, 3 elevado a 8 más 3 elevado a 8 más 3 elevado a 8 elevado a 6, dividido por todas esas potencias feas que ven en el PPT, en el video. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ocupar nuestros trucos para reescribir las potencias. Vamos a partir por la suma del 3 elevado a 8 más 3 elevado a 8 más 3 elevado a 8. Y eso nos va a dar como resultado 3 elevado a 8 por 3. Se conserva la base, se suman los exponentes y nos queda 3 elevado a 9. Ahora vamos a escribir al denominador. Pero para eso hay que buscar en primer lugar una base común entre el 9, el 27 y el 81. ¿Cuál es esta base común? El 3. Ahora escribimos cada base en potencia de 3. La 9, que es 3 elevado a 2, y como es 3 elevado a 2 y antes ya había un 8, esos se multiplican entre sí. 2 por 8, 16.
Lo mismo con el 27, que es 3 elevado a 3. Entonces ya no nos quedaría 27 elevado a 4, sino que quedaría 3 elevado a 3 elevado a 4. Multiplicando los exponentes nos quedaría 3 elevado a 12. Y el 81, que es 3 elevado a 4, entonces al hacer la multiplicación entre el 6 original y el 4 de la nueva potencia, nos quedaría 3 elevado a 24. Entonces, la fracción original queda así, quedando una expresión que lleva puros 3, pero aún así sigue siendo un poco fea. Así que continuaremos trabajando para hacerlo un poco más amigable. ¿Cómo vamos a seguir trabajando? Primero vamos a aplicar las propiedades de potencia al denominador. ¿Qué propiedad se puede usar aquí? Entonces, la propiedad que podríamos usar en este caso es conservar la base y sumar los exponentes. Y nos quedaría 3 elevado a 52 al hacer la suma. Y ocurre porque tienen la misma base, entonces conservamos la base y sumamos los exponentes. Y haciendo el truco ahora con el denominador, bueno, la propiedad más que el truco, tendríamos entonces que nos quedaría 3 elevado a 9 elevado a 6. Se multiplican los exponentes y nos quedaría 3 elevado a 54. Entonces, finalmente, nuestra fracción fea que estaba al comienzo, ahora no se transforma en eso. Nuevamente, tenemos propiedades de potencia a nuestro favor, las bases son las mismas, se conserva la base y se restan los exponentes. Y ahora, de todo ese cálculo feo, se redujo a un 3 elevado a 2, que eso es 9. Esa es la importancia, chiquillos, de este tema. Por eso es que tenemos estas propiedades. Bueno, no es solamente por esto, pero ellas nos dan luces de que las propiedades nos sirven finalmente para poder escribir algo más difícil en algo más sencillo. Entonces, no olviden esa parte. Pueden ocupar las propiedades de potencia a su favor, pueden aprovecharlas de todas las opciones que sea posible, no olvidar que tienen ciertas condiciones como igual base, igual exponente, que esté multiplicando o dividiendo. Pero la importancia es que se pueda aplicar para hacer algo mucho más sencillo. Que estén muy bien, que tengan una buena jornada, una buena semana y nos vemos en un próximo video. No se olviden que cualquier duda o consulta la pueden consultar incluso en los comentarios del video. Y eso, ojalá que se haya entendido, que haya quedado claro y cualquier cosita no olviden en preguntar. Nos vemos en el próximo video.